Primera Página y Javeriana Estéreo presentan Primera Página Radio, noticias y análisis económico de Colombia y el mundo. Muy buenos días, son las 7 de la mañana y 1 minuto. Comienza Primera Página Radio en Javeriana Estéreo 91.9 FM. Los saludamos en esta mañana de jueves 27 de marzo del año 2014. A partir de este momento los acompañamos Héctor Mario Rodríguez y quien les habla Edwin Herrera Rodríguez para compartir con ustedes las noticias económicas más importantes en Colombia y en el mundo. Nuestro analista invitado es Camilo Pérez, jefe de investigaciones económicas del Banco de Bogotá. Mañana llena de noticias. Hoy vamos a estar también en directo desde el gran evento que ha sido convocado por Primera Página Radio, por Microsoft y por la española Iniker. Es el gran seminario sobre el revolcón de las NIF. Y este evento lo estaremos cubriendo en minutos cuando arranque en el auditorio de Microsoft en el Centro Financiero de Bogotá. Y a esta hora establecemos contacto en directo con el auditorio de Microsoft porque allá se está desarrollando un evento muy importante para los empresarios en nuestro país, Héctor Mario. Sí, hay que recordar, hemos venido hablando durante el último mes muy seguido de lo que va a ocurrir. Es la implementación en Colombia de las normas internacionales de información financiera, lo que Primera Página Radio, Iniker de España y Microsoft han llamado la revolución o el revolcón de la aplicación de las NIF en Colombia. Y tenemos allá precisamente en el auditorio del Centro Financiero Colombiano a Héctor Hernández en directo. Buenos días, Héctor. Muy buenos días, Héctor Mario. Bueno, estamos acá en el auditorio de Microsoft en el piso 15 del edificio de la Bolsa de Valores de Colombia. Tenemos unos invitados muy importantes. Está el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega. Está Luis Guillermo Vélez, superintendente de sociedades. Está Oscar Rivas de Alfa GL. Está Alfonso Hincapié, gerente de Microsoft Dynamics. Y está Iñaki Bastarrica de Iniker. Este es un evento que apunta a tratar de dar claridad a todas las empresas en el sentido de saber si están listas para hacer uso de las normas contables internacionales. Se conoce como NIF. Y entramos en materia y digámosle al superintendente de sociedades, Luis Guillermo Vélez, ¿qué se tiene que hacer para que las diferentes empresas estén metidas en las NIF? Bueno, Héctor, un saludo muy especial a usted, a todos los compañeros aquí de este panel y también a los oyentes y a los presentes acá en el auditorio de Microsoft. Lo primero que hay que decir es que Colombia estaba en mora de entrar en el tema de normas internacionales. De los pocos países de América Latina que no había iniciado el proceso era Colombia, se había demorado en hacerlo por muchas razones. Pero ya empezó, y la forma como se ha decidido hacerlo es dividiendo a las empresas que deben reportar estados financieros en tres grupos, lo que se llama el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. El grupo 1 es, para ponerlo fácilmente, la gran empresa. La empresa que emplea un número importante de trabajadores, más de 200, las empresas que cotizan en bolsa, por ejemplo, que están en el Registro Nacional de Valores Emisores, las entidades financieras, las que tienen ingresos por más de 30.000 millones o activos por más de 30.000 millones de pesos, 30.000 salarios mínimos mensuales. En fin, hay un grupo que es el grupo de la gran empresa que tiene un tránsito hacia las normas internacionales que ya empezó. Empezó el año pasado, estamos ahora en el año de transición y tendrán aplicación plena el año entrante. Esto ha sido, digamos, un tanto complejo, como es apenas natural, y este universo debe ser por ahí de unas 2.500 empresas, las que están en este grupo 1. También está el grupo 3, que es el grupo de la pequeñísima empresa, la microempresa. Ese grupo tendrá una normatividad simplificada contable,
no necesariamente una normatividad de parámetro internacional, pero simplificada. Y en la mitad está el grupo 2, que es la mayoría del empresariado colombiano, los que no son ni muy grandes ni muy pequeños. Podríamos estar hablando alrededor de unas 250.000 empresas, más o menos, que deberían acoger las NIF, ya no plenas, ya no con una cantidad de requisitos formales, digamos, complejos, sino las NIF para pymes, que son unas normas un tanto más simplificadas. Y para ellos, el cronograma se ha corrido un año, de tal forma que entrarán en el periodo de transición en el año 2015 y en el periodo de aplicación en el año 2016. ¿Qué es ese periodo de transición que usted habla? El periodo de transición básicamente es tener un balance de inicio, donde se inicie el balance de la compañía de un momento para otro con normas nuevas. Y se dará durante ese periodo ya digamos, el periodo de transición, desde el primer momento del balance nuevo hacia adelante, con normas nuevas, y ya después tendrá un full report el año siguiente. Bueno, esto implica para una compañía hacer cambios gigantes en el manejo de su contabilidad, porque va a haber activos que ya no van a ser activos, va a haber pasivos que ya no van a ser pasivos, bueno, en fin, eso obviamente tiene implicaciones tributarias. ¿Colombia está lista para este revolcón de NIF? Eso se lo preguntamos a Juan Ricardo Ortega, quien es el director él es el director de la institución Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. DIAN. En este es un tema que en la revisión hay bastante experiencia y casi todos los países han tomado la decisión durante un periodo relativamente largo, que nosotros en la 1607 lo planteamos como mínimo 4 años, en que se llevan ambos mecanismos en paralelo y la contabilidad fiscal sigue siendo la contabilidad del 2649. En eso no podemos permitir, hasta que no tengamos medidos los impactos, que los vacíos de la norma tributaria se llenen con base en las interpretaciones de NIF, porque las transformaciones contables en algunas actividades son tan dramáticas y tan radicales que uno perdería total noción de cuáles son las obligaciones de la gente. Parece que tener muy claro que las normas NIF no están hechas para temas tributarios, las normas NIF están hechas para negocios financieros. Y se le da una preponderancia a la dimensión financiera, en parte porque ya son desarrolladas muy cercanas al sistema financiero internacional, sino porque es un aspecto vital del crecimiento y el desarrollo de la vida de un empresario. Toda persona que es prospera necesita crédito, y el acceso al crédito requiere una información que sea homóloga, entendible, y la idea es de manera universal para poder lograr inversionistas del exterior, para lograr financiamientos, y nosotros respetamos y entendemos eso. Pero una norma que es financiera, donde está basado todo en valores esperados de flujos futuros, no puede ir de la mano de una norma tributaria que está pensada en flujos de caja de realidades presentes. Entonces, la necesidad de mantener un mecanismo paralelo, de mantener los soportes contables como prueba y de tener responsables ante la administración para poder rendir cuentas, y si damos las discusiones más elevadas en algún momento, de responder penalmente por ciertos fraudes, por ciertas trampas que desafortunadamente a veces ocurren, nosotros necesitamos pensar en una transición distinta desde el punto de vista tributario y esperar unos 4 o 5 años de ver en paralelo los dos sistemas cómo van. Eso va a generar alguna carga y entendemos que eso es pesado e incómodo, pero es estrictamente necesario. Es decir, que una compañía va a tener que llevar como una especie de doble contabilidad, la de las NIF y la que tenga que ver con su responsabilidad tributaria. Son contabilidades de propósitos distintos, y la mayoría de los sistemas que ya se ofrecen le permite a la gente llevar 2649 y llevar NIF en paralelo y tener las conciliaciones de la una con la otra. Y lo que tenemos nosotros que darle más claridad al contribuyente es cómo va a ser toda la parte del soporte contable como prueba para todo el proceso de auditoría y control de la administración tributaria. ¿Eso va a requerir un cambio en la ley para que la ley, digamos, pensando a futuro? Pues se ha montado un grupo de gente de muy alto nivel que está haciendo esa evaluación jurídica. Yo no soy ni el contador, ni el tributarista, ni el abogado, entonces no me siento en este momento con la competencia de tomar la posición institucional definitiva. Llevamos trabajando en esto casi unos 8 meses después de que el súper con razón nos jaló las orejas porque estamos un poco retrasados en este proceso, pero hay una gente de primer nivel que vamos a sacar una serie de documentos en los próximos meses tomando posiciones específicas. Es probable que algunas cosas requieran ley. O sea, toca cambiar todo el estatuto tributario. No, para nada. No es el estatuto tributario. Es más,
ley de dar claridad de cuáles son los soportes contables y ciertas normas contables, cómo van a llenar vacíos o van a hacer soporte, y dónde la parte tributaria influye en lo contable, dónde lo contable influye en lo tributario, cuáles van a ser las reglas del juego. Pero en general mucho de eso ya está plasmado y va a salir en un decreto reglamentario de la 1607 que va a plantear cómo hacer ese proceso de transición, en el cual, como les digo, las normas fiscales y la contabilidad fiscal va a tener una transición distinta. La ha tenido en Brasil así, la ha tenido en Perú, y es una cuestión necesaria, porque si no muchas personas podrían tener unos cambios tan dramáticos que no le permitirían planear sus posiciones fiscales y le podrían costar muchísimo dinero a algunos años. Hablemos de tiempos. 4 años mínimo. O sea, más o menos 2018. 2020, 2018, sí. Superintendente. Bueno, aquí hay un tema muy importante que lo tocó el doctor Ortega, y es que aquí hay propósitos diferentes. Lo que se venía dando en Colombia hasta este momento era una contabilidad que no era para dar la mejor información sobre la empresa, que no reflejaba realmente cómo era la realidad económica de esa empresa, sino una contabilidad que se hacía para pagar impuestos o para no pagar impuestos. Es decir, la contabilidad de la empresa no era para dar información financiera a los accionistas, a los proveedores, a los trabajadores, a los acreedores, sino para ver cómo se pagaban menos impuestos, para ponerlo, digamos, en términos bastante francos. Y lo que se ha buscado ahora es tener unas reglas que sirvan para que se haga una contabilidad verdadera, una contabilidad que realmente sirva para tomar decisiones de negocios, por parte, como le digo, de los accionistas, de los acreedores, de los mismos trabajadores de la empresa. Una contabilidad, para ponerlo en términos también claros, mucho más real. Y eso quiere decir que habrá unas normas que se aplicarán en el pago, en el caso del pago de los impuestos. Y como dice el señor director, eso se vendrá decantando y se empezará a dar en los próximos años para concluir, como lo he dicho, en el 2018-2020, con unas reglas específicas tributarias. Hasta ahora se aplicarán las que hay. Pero lo importante aquí es que hay propósitos diferentes en todo esto. Creo que tenemos ahora, o tendremos ahora, una contabilidad mucho más clara, mucho más veraz, mucho más útil en todos los sentidos, y es un proceso que, pues claro, va a ser un poco difícil en un principio, pero es absolutamente necesario. Bueno, hay normas que llaman la atención. Por ejemplo, yo sé que en el tema bancario recientemente hubo unos cambios que se consideraba que el ladrillo no era un activo, ¿sí? Y que no era, mejor dicho, no era clave en su patrimonio de los bancos, y los bancos tuvieron que salir a vender los ladrillos. En estos cambios de las NIF, para una empresa común y corriente, ¿cuál sería el gran cambio? Bueno, como decía el señor director, de la IAN, yo tampoco soy contador. Entonces yo, básicamente, lo que aquí repito es lo que me han contado mi equipo, que ha estado trabajando en esto durante ya 3 años aproximadamente. Pero los cambios son muy fuertes. Hemos hecho una serie de simulaciones en la superintendencia con los estados financieros que tenemos en la base de datos, a ver qué pasaría con las NIF. Y básicamente el efecto es el siguiente. Como ya no se pueden activar algunos gastos que se activaban en el pasado, ya no se puede llevar algunos rubros como activo, entonces habrá en algunos casos unas importantes disminuciones de los patrimonios de las compañías. En algunos casos, dependiendo del sector, pueden ser disminuciones hasta de un 30% en esos patrimonios. O sea, las empresas se van a achicar en un principio. Y eso puede sonar bastante grave. Pero lo cierto es que tendremos una contabilidad que va a reflejar realmente lo que es la compañía y cómo es la realidad de la compañía. En el mediano plazo, sin embargo, como ya no se podrán descontar como gastos algunos rubros que se descontaban como gastos, entonces tendremos mayores utilidades. Y los patrimonios empiezan a recuperarse, porque habrá más utilidades. Eso desde el punto de vista netamente contable en las simulaciones que hemos hecho. Y eso más o menos es lo que ha pasado en el resto de los países latinoamericanos donde se ha implementado. Bueno, ¿menores patrimonios es menor tributación o no? Esa es parte de las cosas que tenemos que ajustar, porque esos cambios patrimoniales tenemos que mirar cómo se va a manejar ese impacto tributario y cómo se va a regular hacia adelante las dimensiones tributarias de esos impactos contables. Pero el tema es mucho más profundo
que solamente pensar que es un tema de patrimonio. O sea, hay negocios que en Colombia van a ser muy importantes, en los cuales todos tenemos grandes esperanzas, como las concesiones viales, en el cual una concesión vial en Colombia hoy en día es casi que un proyecto de obra y de construcción, en el cual quien va haciendo el proyecto va haciendo unos gastos enormes, que los va llevando como activo y después los va amortizando para que sea coherente esa amortización con unos flujos de caja y unos peajes. Y es un proceso de una tributación muy lenta que se posterga muchos años. Las NIFs son obsesivas de transmitir como la realidad financiera económica, y una concesión en realidad no es un negocio de obra, es un negocio financiero. Es un crédito transformado en obra, pero es un crédito al Estado para generar un bien público financiado con una amortización de un interés a través de un contrato, que es un interés o el derecho a un cobro de una tarifa. Y cambia totalmente la contabilidad porque los ingresos se empiezan a recibir desde el día 1, porque se tiene que transformar la estructura entre intereses y amortizaciones, luego empezarán a tributar desde el punto de vista de flujo de caja al puro inicio del proyecto. Las transformaciones de las NIF son enormes en sectores complejos. En el agro también tiene un impacto enorme. Entonces, desde el punto de vista tributario, uno no se puede poner a mirar una discusión financiera que es legítima, que probablemente es mucho más transparente y que tiene bondades desde el punto de vista del desarrollo de los negocios para que la gente entienda cuál es la realidad de lo que está sucediendo y que la información sea mucho más transparente. Desde el punto de vista tributario nos importa lo probatorio, y es quién va a responder y cuál va a ser el soporte legal al momento de nosotros buscar en auditoría y en la parte de fiscalización la capacidad de darle certidumbre a los colombianos que la gente está cumpliendo como debe cumplir. Y las NIFs tienen un enorme nivel de interpretación, donde el contador se vuelve un jugador fundamental, porque es quien narra la historia de cuál es la realidad del negocio y tiene que tener una cantidad de interpretaciones y de narrativas que le den coherencia a una historia, en el cual tiene una cantidad de revelaciones, una cantidad de obligaciones, son más de 3.600 revelaciones de información que permita entender cuáles son los valores de las cosas, en un país en el cual mucha de la actividad económica se da en negocios entre partes, entre relacionados. Hay una enorme manipulación en esas relaciones entre relacionados, que con las NIF empiezan a obligar a que mucha esa información se revele. Entonces nosotros tenemos, en nuestra tarea que tenemos que solucionar de aquí a final de año, es darle claridad a ustedes, contadores y contribuyentes, cómo va a ser esa transición, cuáles van a ser los soportes, cómo esas variaciones patrimoniales, que van a ser el primer impacto, como muy bien lo dice el Super, van a tener impacto en la base tributaria de todo lo que es la renta por presuntivo. Y estamos en el proceso de darles esas normativas en el decreto reglamentario 1607, y probablemente algunas cosas requieran discusiones legales, como cuál es la bondad o no bondad de que el revisor fiscal y el contador den fe pública de la veracidad de lo que está ahí, que eso es un tema que la ley cambia, y cambia radicalmente el momento que las NIF entran a operar el próximo año. Bueno, las NIF, ¿cómo van a permitir que se le ronde a los contadores y a los revisores fiscales? Porque van a jugar un papel muy importante, como dice el director del BEAN. Bueno, aquí hay, digamos, dos fenómenos, digamos, claves que hay que comentar. El primero, efectivamente, el contador asume un papel mucho más determinante en todo esto. En la típica empresa, sobre todo la empresa familiar colombiana, tiene unos administradores que son de la familia y tiene un contador que básicamente le han delegado completamente el manejo de los números y de la plata de la compañía. El señor hace unos efectos contables y después se los presenta una vez al mes o una vez al año a la junta directiva o a la asamblea general de y eso es como viene funcionando. Y eso ya no se va a poder dar, porque el segundo fenómeno es que la administración tiene que involucrarse de una manera directa en todo el proceso, particularmente en el proceso de transición. Esto no es una cosa en donde llegue el gerente de la empresa y oiga esta conferencia que estamos dando acá y le diga al contador, oiga, ahora métase en lo de las NIF. Eso no funciona así. Oiga, o métase un curso allá en la Universidad X y por favor entonces me cuenta después lo que está pasando. Hay que involucrarse, la administración tiene que involucrarse directamente en este proceso de cambio. El balance inicial es absolutamente fundamental en todo esto. Y tiene que esta persona empezar a conocer mucho mejor su negocio. No solamente el contador conocer mejor el negocio de la empresa, sino el empresario conocer mucho mejor su negocio y mucho mejor cómo contabiliza el contador ese negocio que esta persona posiblemente conozca. Es el superintendente de sociedades, Luis Guillermo Vélez, a quien le pregunto, ¿las universidades están listas? Bueno, esa es una gran pregunta. Este cambio en la profesión contable es tal vez el cambio más importante que se ha dado en varias décadas. Yo diría que
que se ha dado en la historia reciente del país. Yo equiparo este cambio al cambio que sufrimos los abogados con la nueva Constitución. Cuando yo estudié Derecho, no existía, por ejemplo, la tutela. Eso no existía. Y la Constitución la citaba uno en un pleito cuando ya era la última instancia y no tenía más argumentos. Y ahora resulta que el tema constitucional es prevalente y la tutela es el elemento de litigio más clave que hay en el país. Entonces tocó cambiar completamente nuestro conocimiento alrededor de eso. Y lo mismo tiene que ocurrir con la profesión contable. ¿Están las universidades listas o no? Creo que hay universidades que han hecho un gran trabajo. Voy a dar nombres porque hay que ser, digamos, meritorio en esto. La Universidad Javeriana, por ejemplo, ha sido vanguardia en esto, la Universidad de La Salle ha sido vanguardia en esto, y creo que están formando a la gente de una manera muy adecuada y están avanzando en eso. Me preocupa, sin embargo, mucha gente de la profesión contable que no está en las grandes urbes del país, que está en ciudades pequeñas, intermedias, donde esto le está llegando tarde, donde no sabe muy bien lo que está ocurriendo, donde quizá escuche esta conferencia por el radio o la lea en el periódico y diga, uy, ¿esto qué es? Y no haya forma realmente de actualizarse. Entonces, ese es un tema importante que hay que abordar. Juan Ricardo Ortega de la DIAN. Yo creo que nosotros tenemos una deuda con la profesión contable histórica, y de las cosas que uno tiene que reconocer es que probablemente mucho del Estado colombiano debería tener un gran mea culpa, porque no hemos generado la institucionalidad que le dé el soporte, que le dé la jerarquía, que le dé la defensa y al mismo tiempo la rendición de cuentas a unos profesionales que son vitales para la operación de una sociedad capitalista moderna. Estas son las personas que dan la fe pública, ¿no? Y dan la información con base en la cual todos pensamos qué está sucediendo, qué puede suceder y podemos tomar decisiones. Y es la gente que permite que los diferentes socios de una compañía o las personas que quieren invertir con una compañía, que les van a prestar plata o quienes lo tienen como proveedor o como cliente, puedan tomar decisiones correctas que son vitales para el desarrollo de una sociedad. Y creo que no tenemos los medios ni el conocimiento como sociedad de quiénes son nuestros contadores, no le estamos ofreciendo los servicios que requieren, no le estamos dando la información que requiere y los hemos dejado totalmente sometidos a unos ejercicios abusivos de poder de quienes los contratan. Y yo creo que parte de la discusión profunda que viene de esto es cuando usted los pone a tener una carga enorme, porque ellos son los que realizan por outsourcing buena parte del ejercicio para esa gran cantidad de empresas que el superintendente nos menciona. Es el momento en que el Estado tiene que elevar la jerarquía y los contadores excepcionales muy buenos que los hay, tienen que ser capaces de recuperar las inversiones enormes que están haciendo en capacitación, en sistemas, en gente, para poder responder a unas cargas muy superiores que se les están generando. El tener que llevar contabilidades NIF 2649, hacer toda la transición, hacer esos balances que dice el súper, que es generar todos unos mecanismos de referencia para toda esa nueva contabilidad futura, hacer una cantidad de interpretaciones, una cantidad de escritos, diciendo qué es cada cosa, explicando por qué cada cosa. Yo que estamos en mora de que se les remunere y se les den los servicios, la rendición de cuentas, las capacitaciones, que en este momento están con las uñas muchos de ellos tratando de arañar. Nosotros en la DIAN tenemos una deuda enorme con todo lo que les hemos hecho en el último año y uno no puede más que obligarse a reconocer que toca cambiar y que toca generar normativa, cambie eso. Y la ley que rige la profesión contable debería ser modificada, porque les voy a dar ejemplos de cosas donde los buenos quedan víctimas de unos pocos inescrupulosos que degradan la profesión y que bajan el poder de negociación de los que son buenos y que tienen que tomar una posición de principios ahora más que nunca. Porque NIFS es un tema de principios, no es un tema de un referente unívoco de que hace de manera A, B, C o D. El contador interpreta. Entonces usted necesita que no suceda lo que viene sucediendo y en los fraudes de la DIAN que fueron enormes, solamente se está sancionando por un año y no pierden la licencia de contador. O sea, personas que son literalmente criminales, que han creado empresas de papel, que han hecho contabilidades ficticias, no les pasa nada. Y eso destruye la profesión de los que son buenos, porque hay unos señores ahí, con seguridad una gran minoría, que están dispuestos a firmar lo que sea, narrar lo que sea y construir lo que sea en papel para cualquier fraude y no les sucede nada. Entonces el que montemos un mecanismo de evaluación, donde la gente se pueda certificar, donde la gente pueda mostrar cómo todo ese conocimiento que están ganando en estos años con enorme esfuerzo, se les remunere. Y empiece la DIAN, la superintendencia, así de estar en la lista de contadores certificados que tiene este país, profesionales idóneos, confiables, comprometidos, que son una garantía para el empresario que los contrate, que les da la certidumbre que la DIAN les va a generar unos canales especiales que van a tener acceso a información, a conceptos, a
trámites de manera ágil ante la entidad, que los haga poderosos como se merecen ser. Pero bueno, un contador 5 años estudiando, de pronto haciendo especialización, que se tenga que certificar, ¿ese es el camino, superintendente? Yo creo que sí, aquí el señor director se adelantó a una idea que yo quería plantear, que hemos planteado en la nota de trabajo, es que efectivamente creo que debe haber un proceso de certificación, un tema de educación continuada, por la complejidad de esto. Creo que ya no es dable tener una persona que se gradúa, digamos, en el año 1, y que recibe un título y que se considere que es idónea automáticamente en el año 15, porque se graduó 15 años antes de una profesión. No solamente el tema de la contabilidad, pero digamos en este caso en particular, hablemos de los contadores. Creo que tiene que haber un proceso de certificación, no sé de qué naturaleza, no sé cómo hacerlo, no sé con qué periodicidad, pero sin duda alguna, esto requiere de mucho conocimiento. Me gustaría también tocar un tema importante, que es el tema del outsourcing contable. Muchas de estas pymes, de este grupo 2, hacen outsourcing de su contabilidad. Yo quisiera hacer un llamado acá para que en este momento de transición esto se aborde con mucha seriedad. No estoy diciendo que se acaben con los outsourcing, ni más faltaba, sino que tiene que haber un involucramiento entre la dirección, entre el propietario de la empresa o la familia que está al cargo de esta pyme, con su outsourcing para el proceso de transición. Esto no es suficiente que llamen por teléfono y digan, oiga, ahora sabe que encárguense ustedes de esto de la NIF, porque esto requiere de mucha presencia, de mucha dedicación por parte del empresario para parametrizar esta contabilidad que, como le digo, está basada en principios, en criterios, en conocimiento del negocio, en parámetros sectoriales, todo que tiene que ser desarrollado en los próximos años. ¿Qué medidas, superintendente de Sociedad Luis Guillermo Vélez, a las 7 de la mañana y 37 minutos, qué medidas concretas se deben esperar para complementar este tema de las NIF? ¿Medidas en qué sentido? O sea, ¿qué falta? ¿Falta alguna resolución, algún decreto, alguna ley? Pues no. Ya viendo que por ejemplo, se ve que de aquí en adelante va a haber el tema tributario de aquí a 5 años va a estar presente. Sí, se van a expedir una serie de regulaciones vía circular de la superintendencia para explicar este proceso, y se va a dar poco a poco en la medida en que se vayan cumpliendo los periodos de transición, tanto de grupo 1 como de grupo 2, eso lo estamos dando. Hay unas mesas de trabajo que se han venido dando entre superintendencias para poder establecer parámetros regulatorios alrededor de los diferentes sectores, como dice el director. Efectivamente esto va a impactar de manera muy importante en algunos sectores, por ejemplo, concesiones viales es uno de ellos, el tratamiento, por ejemplo, de las fiducias es otro muy importante, el tema de cooperativas también tiene un tratamiento muy particular, en fin, hay sectores que requieren de mayor trabajo. Cambios legales, posiblemente tocará hacerlos, pero será algo del futuro. Mejor dicho, se lo pongo así, no se requieren cambios legales para que esto continúe su avance. Si hay cambios legales, serán accesorios y serán producto, digamos, del proceso de transición. Por ahora, esto marcha y esto no va a parar. Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN, usted hablaba que le habían jalado las orejas para que marcharan más rápido. Ese periodo que le están diciendo que para que empiece el proceso, ¿en qué consiste y por qué la demora? No, me han jalado las orejas todos y probablemente todos con razón. En eso pues el super tiene razón, ese es un proceso que el país requiere. Uno sí requiere darle la profesión contable la jerarquía que se merece y que tiene en todo el mundo. Cuando estaba estudiando el doctorado en finanzas, una vez un amigo me invitó a tomar una clase de un doctorado en contabilidad, y para mi humillación y vergüenza era más difícil el doctorado en contabilidad que el doctorado en finanzas. Y yo creo que en Colombia la gente no ha entendido que ser contador es más difícil que ser economista y probablemente más difícil que ser abogado. Pero las remuneraciones de los contadores no son las de los economistas o los abogados. Entonces, aquí toca cambiar el orden de las cosas y las relaciones de poder. El contador es quien tiene la autoridad y no es quien está sujeto a la presión de quien le paga. Pero en parte eso ha sucedido porque se ha permitido que haya una oferta de personas no calificadas, que no tienen los mismos estándares, que compiten en las mismas condiciones con los que sí las tienen. Y en eso el Estado tiene una obligación, el Estado tiene una garantía ante la gente donde se diferencie la calidad de los productos para que tengan precios distintos.
Entonces, yo personalmente es que es más muy difícil, o sea, acá estamos hablando en radio de NIF, pero entender esto es una cosa que de verdad requiere saber de lo que uno habla, y a mí me ha costado muchísimo trabajo entender. Y yo creo que la mayoría de la gente no entiende la dimensión de la complejidad y de la cantidad de trabajo que esto va a representar y de la trascendencia de las personas que van a tomar estas decisiones. Porque son las personas que van a narrar las bondades, oportunidades y futuro de un negocio donde la gente va a invertir su plata, donde la gente va a realizar contratos con quienes van a realizar vínculos. Entonces, pues yo me demoré en entender la importancia de esto, y afortunadamente hemos logrado contratar un grupo de personas, talentos que no existían, tocó traerlos de afuera y conseguimos gente del sector privado súper competente, y ellos pues nos han ayudado a ponernos al día, pero estábamos colgados, ¿no? La reforma tributaria, como todos lo saben, se hizo sin una transición, y hacer un revolcón de un sistema sin transición es un suicidio, y nosotros hemos estado a punto de morirnos durante ya año y medio, pero aquí seguimos con las uñas sobreviviendo. Y gracias a un enorme trabajo de los contadores, pues las cosas están saliendo y están saliendo bien, pero con un costo muy grande para todo el mundo. Retomamos comunicación en directo con el auditorio Microsoft porque se está desarrollando un evento muy importante que fue convocado por Primera Página, Microsoft Dynamics y por supuesto por INICER, y es el revolcón de las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, un encuentro en el cual se le contará a los empresarios aspectos importantes a la hora de publicar sus informes contables y cómo difundir información en este aspecto, en materia de establecer contactos internacionales, en materia de cómo difundir cómo están las empresas en materia contable. Vamos a darle entonces la palabra, a retomar comunicación con Héctor Hernández, quien está con los personajes invitados a este panel tan importante. Héctor, adelante. Estaba hablando en este momento Oscar Rivas de Alfa GL, y yo tengo que preguntarles tanto al superintendente de sociedades, Luis Guillermo Vélez, como al director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, ¿qué mensaje le puede dar a este auditorio que vemos que está completamente lleno, el auditorio de Microsoft, piso 15 del edificio de la Bolsa? Mensaje claro para la gente, o sea, ¿qué tienen que hacer las empresas con miras, bien sean del nivel 1 o nivel 2 o nivel 3, con miras a lo que se les viene pierna arriba con las NIF? Bueno, creo que los que están en grupo 1 ya están encausados, son una gran empresa, tienen, como decían ahora, casas matrices en el extranjero, muchas de ellas, tienen abogados, asesores, contadores, en fin, firmas de contabilidad que los asesoran. Digamos que eso es un grupo que ya debería estar encaminado, enrutado en todo esto. La gran preocupación es este inmenso grupo 2. Porque este grupo 2 tiene en él desde prácticamente grandes empresas también, que no cotizan en el mercado público de valores, pero que son grandes empresas, hasta la ferretería, la panadería, el pequeño negocio agrícola en provincia, en fin. Entonces tenemos aquí una variedad enorme de empresas. Obviamente las que están en la punta más grande podrán contratar consultores, invertir en tecnología, lo han venido haciendo. Una recomendación, es un proceso donde hay mucha oferta de servicios, y simplemente decirles a estos empresarios que tengan mucho cuidado con lo que están adquiriendo, que tengan mucho cuidado con la consultoría que están contratando, porque no todos son iguales, y hay mucho oportunista en todo esto, y asegúrense a través, digamos, de los gremios a los cuales pertenecen, de sus colegas, del entorno donde que están recibiendo la asesoría, la consultoría y los productos tecnológicos adecuados. Creo que eso es un consejo importante para seguir. En cuanto al pequeño de este grupo 2, que es tal vez donde más preocupación hay, el gobierno, esto va a ser una chiva que vamos a soltar acá, está trabajando un proyecto que creo que va a ser muy, muy interesante, muy importante. Buena parte del costo de implementar NIF está en el tema tecnológico, en la inversión tecnológica. Entonces, pedirle a el pequeño negocio en Pitalito, Huila, en Cartago, Valle, en Sahagún, Córdoba, en Barranca Bermeja, que invierta 100 millones de pesos cambiando su software, pues puede ser, digamos, una exigencia que no sea
digamos, aceptable. El gobierno va a establecer un programa en donde a través de un servicio en la nube contratado con empresas profesionales, se va a subsidiar una contabilidad simplificada en la nube, al cual puede acceder con un fee muy pequeño esa pequeña empresa que está en cualquier parte del país, obviamente, pero que no quiere invertir en tecnología, puede invertir en tecnología para que con ese software que está en la nube, que va a ser subsidiado por el gobierno, pueda desarrollar su programa de NIF. Se viene desarrollando esto desde hace más o menos unos 6 meses con la Presidencia de la República. Es todavía una idea en construcción, pero lo que se busca, para explicarlo más fácilmente, es hacer lo que el gobierno hizo con el plan de vivienda subsidiada, en donde el gobierno le dice a las constructoras: vengan y me construyen aquí vivienda de interés social. Sabemos que a una vivienda cuesta 30 millones de pesos, aquí le vamos a dar 15 millones para que usted la construya y subsidie aquí la oferta de este producto. Y eso es lo que vamos a hacer con esto. Y vendremos hablando de esto más adelante para dar más detalles sobre cómo va a ser este proyecto. 7:53, Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN. El mensaje para este auditorio. Yo creo que Oscar dijo, esto es difícil. Esto es difícil porque acá se requiere que todo el mundo se involucre, que el sector público y el sector privado hablen más. Yo creo, y lo que percibo en ciertas entidades, partiendo de la DIAN, es que en casa de herrero, cuchillo de palo. Nosotros probablemente estamos más atrasados que actores muy importantes del sector privado. Y aquí toca empezar a jalarnos los unos a los otros y generarnos obligaciones recíprocas. Entonces, obligaciones recíprocas, nosotros yo creo que sí tenemos una obligación a lo largo del próximo año, como muy bien lo dice el SUPET, de ofrecerle servicios a los contadores y a los empresarios. Si no, el susto puede llevar a la parálisis, y mucha gente está asustada. Entonces yo creo que acá nos toca como bajarnos un poco más a la tierra, remangarnos los pantalones y las mangas, meternos al barro y empezar a jalar entre todos. La posición del súper es la correcta, eso no puede tener marcha atrás. Y nos toca a todos ponernos y obligarnos, exigirnos y rendir cuentas. Y ahí ustedes, los medios, van a ser muy importantes, porque en las tareas que nos van a surgir y que van a surgir a mí en la DIAN, que son muchas, ¿no? Yo tengo ya reuniones semanales de este tema desde que me jalaron las orejas y cada día me asusto más. Pero yo que tenemos que hacerlo. Tenemos un año para hacerlo. Creo que cometemos un error como país no hacerlo. Va a requerir reformas y creo que va a haber temas legales de fondo que se van a tener que atacar por lo menos en un año, año y medio, como es la reglamentación de la profesión contable en Colombia. Yo creo que sí toca subir los estándares. Si no, podemos someter a la gente y al sector privado colombiano unos riesgos que probablemente no se justifican. Pero las bondades probablemente son mayores que las dificultades y los costos. En eso el ministro de Hacienda ayer aprobó un crédito de $12 millones con el BID para desarrollar procesos en los cuales tenemos que ser capaces de ofrecer ciertos softwares que se tienen que coordinar con los del SUPET para pequeños y medianos empresarios, para todos sus procesos de facturación, que es lo que ha venido haciendo Chile, lo que ha hecho Brasil, y nosotros tenemos que empezar a ser parte de la línea de oferta de productos, que probablemente la mejor forma de hacerlo es de la mano del sector privado, donde nosotros somos socios, para que no quede anquilosado y no quede obsoleto en manos de una entidad pública, sino que tenga una capacidad de estar al día, de innovarse y de desarrollar diferentes niveles de aplicativos que se puedan montar sobre esos bases, donde la gente pueda ir consumiendo cosas en la medida que está volviendo más sofisticado. Un poquito lo que me recomendaban los chilenos es: piensen en un esqueleto que lo tienen que dar gratis, que lo debe construir el sector privado y el sector privado lo tiene que conocer y tener, y acá las empresas de software nos deberían ayudar, porque debe ser muy compatible con muchas cosas. Y después el sector privado les va vendiendo aplicativos, porque lo primero es tener un libro diario de compras y ventas, que es lo puro básico, saber qué vendió y qué compró, y una contabilidad de caja, para alguien muy elemental, y simplificarle la norma tributaria y simplificarle las normas a esa gente que entra a la legalidad. Pero después va a tener que ser más sofisticado, va a tener que tener activos, y va a tener que depreciar, y va a tener que tener la capacidad de tener causación y de tener financiamientos. Entonces va a tener que tener aplicativos financieros, aplicativos de nómina, que le van a tener que ir desarrollando la capacidad de tener una empresa que sea cada vez más evolucionada de una manera razonable sobre un esqueleto. Yo creo que nos toca salir a ofrecer ese esqueleto en un año y medio, y el sector privado, el sector de tecnología, ser capaz de construir ese pilar para poder meter a la economía
un 50% de este país que está desaparecido. Yo termino diciéndole, estamos viendo con el ministro las cifras de IVA, y es absurdo que Colombia tenga una base grabable de 385 billones de pesos en un año con un Producto Interno Bruto de casi 800. O sea, que le digan al Estado que solamente se factura sobre 385 billones de pesos es grotesco. Que decir que en Colombia solo hay un patrimonio de 2.000 billones de pesos es grotesco. Cuando uno mira cifras comparativas, los patrimonios que aparecen en las contabilidades del sector privado son 4 veces el Producto Interno Bruto. En Colombia es 2 veces. Entonces nosotros tenemos un problema donde la gente que quiere cumplir la ley, que está haciendo las cosas bien, tiene una competencia brutalmente desleal de los que cumplen nada, de los que hacen trampa en la contabilidad, de los que no llevan contabilidad, los que no declaran impuestos, los que no pagan seguridad social y los que no emplean a la gente formalmente. Y las cifras son que son más del 50% de la economía. Entonces aquí tenemos una tarea entre todos, porque eso es un tema de un país, de una sociedad. Nos toca ofrecerle mecanismos para traer de la mano a esas personas que están afuera de la formalidad y la legalidad, no amenazarlos, no castigarlos, y una vez metidos poner unas reglas de juego que funcionen para todos. Bueno, un par de preguntas ya para terminar así en ráfaga al superintendente Luis Guillermo Vélez. ¿Hay posibilidad de que se aplace el término como ha sucedido con el PASE? Y dos, los proveedores pequeños que dependen de los grandes, de los número uno, me dicen que los número uno van a empezar a exigir a los proveedores chiquitos a que se pongan a tono con ellos. Eso es como complicado. La primera respuesta, no. Y, bueno, listo. No se aplaza. No, punto. ¿Y la segunda? Y la segunda, bueno, es un proceso un poco complicado. Si entiendo, me está diciendo proveedor, el grande le exige al pequeño que también esté en NIF. Bueno, pero es que tienen todos que estar en NIF eventualmente. Y eventualmente pero, no se da. Pero como va a haber un proceso de transición para los chiquitos. Bueno, pero es un año nomás. O sea, yo creo que es razonable que el proceso es más corto que un año, no se puede. Entonces creo que ya para 2016 vamos a estar pues todos, o buena parte del país en NIF, sea NIF plenas o NIF pymes, excluyendo este grupo 3 de las micro, que tendrán una contabilidad simplificada un tanto diferente, pero el proceso debería estar ya, acabada la transición para 2016. Entonces ya todos estaremos en eso. No va a ser fácil, va a ser difícil. Muy bien, pues muchísimas gracias a Héctor Hernández por este informe tan completo desde este seminario tan importante, el revolcón de las NIF, normas internacionales de información financiera.